Hermanos, llegamos a el corazón de esta Semana Santa, el corazón también de nuestra predicación, como dice el apóstol San Pablo, porque nosotros como cristianos, nosotros como luteranos, predicamos a Cristo y a este crucificado, que es precisamente el que se presenta delante de nosotros en esta noche. Y hermanos, leímos hoy a lo largo del oficio diferentes momentos de lo que fue la crucifixión, como popularmente se la llama el Vía Crucis, es decir, el camino a la cruz, y el sufrimiento del Señor precisamente ya en la cruz, ya en ese lugar en donde estaba el Señor por entregar su espíritu, como dice la palabra en otros pasajes. Y hermanos, el día de hoy hemos estado hablando también y culminamos hoy con este pasaje a propósito del medio de gracia de la confesión, que es un momento particular en nuestra vida con el Señor, en el que vivimos nosotros como cristianos una escena muy particular que sucedió en la crucifixión histórica de Jesús. Y hermanos, no porque suceda en nuestra vida en lo personal, no significa que no haya sucedido históricamente, como lo acabamos de leer en los evangelios. Como lo acabamos de leer en los evangelios. Y es que el Señor, después de venir cargando su cruz en evidente fatiga y sufrimiento, que tuvieron que forzar a alguien a que lo ayudara, en evidente fatiga, el Señor, por haber estado toda la noche, habíamos visto en la casa de Caifás, haber estado desde muy temprano en el lugar en la residencia del gobernador romano, haber sido flagelado y golpeado por los soldados, pues hoy evidentemente ya incapaz de llevar por sí mismo la cruz, se la dan a alguien más para que la lleve por él. Y sin embargo, hermanos, fíjense bien lo interesante de esto. A Jesús solo le quitan la cruz, que de lo mucho que está viviendo Jesús en este momento es lo que menos le pesa. Es lo que menos pesa, es lo que menos le aflige. Y esto lo podemos ver precisamente en sus palabras, que refiere a las mujeres que iban llorando detrás de él. Y el Señor Jesús nos describe el verdadero sufrimiento que está llevando sobre su corazón, que está llevando sobre su persona, que son estas palabras que el Señor les dice a todos, deberían estar llevando ellos en lugar de él. Qué interesante que Jesús les dice a las mujeres, ustedes son las que deberían llevar esta carga, así como este hombre de Cirene es el que llevaba su cruz, les dice, ustedes deberían llevar esta carga que llevo sobre mí y no la llevan. Porque hermanos, si entendiéramos lo que Jesús cargaba sobre sus hombros, de verdad que haríamos nuestras las palabras que dice allí en el versículo 30, decid a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. ¿De qué manera, hermanos, y en qué forma? Pues de hecho en Apocalipsis vemos una referencia muy parecida a esto, que sucederá cuando venga el Señor nuevamente. Porque hermanos, en esta tarde tan particular, vean lo increíble que es que ni la naturaleza puede llevar sobre sus hombres el peso de nuestra inmundicia. Y hermanos, cuando cantábamos hace un momento que la luz del sol se había ido, no lo decíamos metafóricamente, lo estábamos diciendo literalmente, históricamente hablando.
Hermanos, el peso de nuestra existencia fallida, ni el universo lo puede sostener, ni nosotros podríamos hacerlo, de tal manera que decimos a los montes caigan sobre nosotros y a los collados cúbranos. Porque hermanos, lo que el Señor está llevando sobre sí, más allá de la cruz física, es la cruz de nuestra inmundicia, es la cruz de nuestra condición. La cual, hermanos, nosotros es más que evidente y es lo que hemos estado hablando todo este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa, es más que evidente que no la podemos llevar. Y mucho antes de hablar de nuestra vida humana moral, de nuestra vida humana cristiana, que es ya pedir demasiado, no podemos ni siquiera con nuestra vida humana. Vean nada más, cuenten ustedes entre sus conocidos cuánta gente está disfrutando la Semana Santa. O simplemente haciendo cualquier otra cosa que no es estar aquí. Lejísimos estamos de siquiera hablar de llevar una vida cristiana agradable al Señor. No puedes ni con tu propia vida, porque si pudieras estarías aquí. Y si pudieras y no estás aquí, entonces es peor, porque es porque no quisiste, porque no te organizaste, porque no arreglaste tus tiempos y no estás presente. ¿Cuál de las dos opciones ustedes prefieren? A mí las dos se me hacen igual de lamentables. No podemos ni con el peso de nuestra cruz humana, de nuestra cruz social, de nuestra cruz laboral, de nuestra cruz económica. Y hermanos, tanto peor es que no podemos ni con la cruz de nuestra justicia. Porque sin importar, y hermanos, esto es lo más triste también, sin importar que si estamos en la playita bien a gusto disfrutando la Semana Santa, o si estamos aquí en la iglesia, es posible que incluso estando aquí, honrando de labios al Señor, como dice la palabra, nuestro corazón esté lejos de Él. Yo cuando platico con ciertos alumnos, yo les digo, fíjate cómo la mayoría de los jóvenes, de los adolescentes, prefieren vivir una fantasía existencial. Nunca se cuestionan nada porque saben que si empiezan a pensar, se van a dar cuenta que no la hacen. Se van a dar cuenta que no valen la pena y van a llegar a la tristísima conclusión, a los que muchos otros que sí han pensado, han tenido que llegar. Hermanos, ¿por qué creen que Navidad y Semana Santa se han convertido en eventos de fiesta, de alcohol, de playita, porque preferimos por lo menos 15 días, por lo menos 2 o 3 días en Navidad, voltear nuestra mirada de la realidad, de nuestra naturaleza que tenemos enfrente de nosotros, cubriéndonos en tinieblas? Y hermanos, cuando la gente sufre y se lamenta por la injusticia social, cuando la gente llora y se lamenta por la injusticia eh, política, la injusticia moral, todo ese tipo de cosas, buena falta les haría que les dijéramos, no llores por eso, llora por tu condición humana. Porque si supieras tu realidad, le rogarías a los montes, le rogarías a las montañas que te aplastaran para acabar con tu miseria. Y hermanos, lo interesante es que cuando nosotros hablamos de la confesión como cristianos, es la forma en la que nuestro Dios, por amor a nosotros, nos lleva a esa conclusión. La tan necesaria parada ante la cruz que tenemos que hacer como cristianos
para que te des cuenta de quién es el que llevó el peso que tú no pudiste llevar y por el cual hoy estás aquí. Hermanos, el Señor dijo, y ejecutaré mi juicio sobre los dioses de Egipto. Yo no puedo ni imaginarme qué pasó esa noche, hermanos. Los que lo vieron allí, que quedaron traumatizados 3,446 años después y lo siguen celebrando hoy en día. Y hermanos, lo más triste es que muchos de nosotros, si el Señor no nos dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio, no lo hacemos y seguimos viviendo allá en una vida inmunda mientras el Señor destruye a los dioses de nuestro mundo hoy en día. Y hermanos, hemos hablado de esto y de hecho lo mencionamos hace mucho tiempo. El problema de la idolatría es que el Señor siempre le gana a los dioses. Y si tu vida se la dedicas al Dios del trabajo, al Dios de la familia, al Dios del refrigerio, al Dios de las vacaciones, y te alineas con ese Dios, el Señor ejecutará juicios y verdaderamente le rogarás a los montes y a los collados que caigan sobre ti. Y hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, sea por vida cristiana o por triste realización de lo que no hemos podido, nosotros como seres humanos tenemos de dos. Y se me hace de una forma muy interesante cómo la historia bíblica nos lo presenta de una forma muy gráfica y simple de entender. Y noten ustedes, hermanos, cómo el Señor Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. Dos malhechores, hermanos, que a final de cuentas, razones por las que hayan sido, están en la misma situación que Jesús. Uno está crucificado, Jesús está crucificado y el otro está crucificado. Al final de todo, a los ojos del mundo, hermanos, a los ojos de los que pasaban así y meneaban sus cabezas como bueyes, como dicen los salmos, los tres estaban crucificados iguales. Mira, ¿para qué sirvió tanto? ¿No que eras el rey de los judíos? ¿No que eras el hijo de Dios? Y todo como el mundo que nos ve a nosotros, hermanos, que nos ve a nosotros tontos cristianos celebrando la Semana Santa en la iglesia. A final de cuentas, cuando el mundo evalúa nuestras vidas, como evaluaron a Jesús y a los otros dos, pues a final de cuentas los tres estaban iguales, ¿sí o no? Crucificados, pagando, lo que sea que fueran a pagar, a final de cuentas estaban los tres en lo mismo. Sin embargo, nosotros que conocemos la profundidad del plan del Señor para nosotros, nos damos cuenta, hermanos, que sí, ciertamente, la confesión nos lleva a esa conclusión tan triste sobre nuestra existencia, que es ponernos de rodillas delante del Señor en luto, de la misma forma en la que lo hace el mundo. Igualita la forma. A los que no lo han sabido todavía, pues tarde o temprano les va a llegar. Un día los van a correr, un día los van a agredir, un día los van a tristemente a lastimar y van a llegar a la misma conclusión: no pudiste. ¿Para qué tanto? ¿No quieras esto? ¿No quieras lo otro? A ver. La misma conclusión a la que nos lleva la confesión, ¿sí o no? Que a ojos visibles es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Qué es lo que hemos venido hablando tantas veces en esta semana y en esta temporada? Que la persona que no tiene a Jesús en su vida, a esa conclusión a la que llega, es a la única a la que puede aspirar. Y hermanos, ustedes ven la vida de los que no conocen al Señor. Aunque caigan en las mismas que nosotros, o nosotros más bien caigamos en las mismas de ellos siempre siguen en lo mismo.
Una de dos, en un sufrimiento inagotable o en una fantasía existencial que de fantasía tiene más. ¿Viven felices en una mentira o viven agobiados por los pocos momentos de realidad que han entendido en su vida? Sin embargo, hermanos, sea que estemos del lado de Jesús, como aquellos que lo maldecían, como aquellos que lo injuriaban, como este ladrón que le decía, si tú eres el Cristo, versículo 39, sálvate a ti mismo y a nosotros, a ver, le decía a este ladrón, a final de cuentas, ¿qué más le quedaba, verdad? Qué interesante la respuesta del otro hermano. Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Y hermanos, es muy triste la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta, ustedes creen? No. Evidentemente, ese ladrón que estaba crucificado injuriando a Jesús, ni así temía a Dios. Hermanos, a la gente le pega la vida, uff. Y si tú crees que los golpes de la vida te hacen entender, es quédate esperando. Vean a esa gente, hermanos, que les va mal, y 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 les va mal. Pues no. ¿Qué es lo triste, hermanos? Que no tienen a Dios en su vida para que pueda utilizar uno de esos golpes que da la vida para hacerlo entrar en razón. Y siguen en su misma condición, siguen en su mismo vacío. Es muy triste, hermanos, ver la condición nuestra, ni aún estando así, ¿entiendes? La respuesta es bastante sencilla y gráfica. Ahí la tenía el ladroncito ese que pregunta. Pues no. Sin embargo, vean cómo el otro ladrón, hermanos, estaba en un momento de confesión. Porque ese ladrón, si ni siquiera me acuerdo cómo le dicen en la iglesia católica, ese ladrón estaba de rodillas delante de su Señor. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Esa, hermanos, es una confesión de pecados clarísima, en donde así como ya la cruz me lo está recordando, mis palabras lo están reafirmando. Se fijan que el otro vive en una fantasía de desesperación en el que mejor no pienso lo que me está pasando y le grito a Jesús, como la gente que vive en el mundo, mejor me disocio, si no me voy a la playita en vacaciones, por lo menos le maldigo a Dios mientras estoy viviendo la cruz de mi existencia. Mientras que el otro, hermanos, está de rodillas en su corazón, confesando sus pecados, más allá de lo que la cruz le había demostrado. Más allá, hermanos, de lo que su sufrimiento le estaba pagando en ese momento, este hombre reconoció su pequeñez como ser humano, su inmundicia más allá de sus clavos, al estar delante del Dios de vida que estaba muriendo por él. Mas este ningún mal hizo. Qué reconocimiento de la santidad de Dios, hermanos, en comparación nuestro. Y viene entonces, hermanos, un movimiento que no sucede si no es por la ayuda del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hermanos, el que no conoce al Señor está acostumbrado a maldecirlo, a criticar su vida, a lamentarse de su miseria, pero solo el que conoce a Jesús y el que ha sido salvo por el poder del Espíritu Santo tiene esta, vamos a llamarle, esta venturanza de extender su mano y pedirle a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque hermanos, ese Jesús que estaba a su lado
ya no era una bofetada de la realidad, como la vida de por sí da, ya era su Salvador, en quien él había puesto su confianza. Y hermanos, qué hermoso que el Espíritu Santo puso en el corazón de ese hombre tan golpeado por la realidad de su vida, que había un Salvador en quien descansar y en quien ser salvo para siempre. Acuérdate de mí. Eso no lo dice más que el que se sabe olvidado por el mundo, hermanos. Cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, hermanos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, decía yo que la crucifixión de Jesús con los dos soldados, con los dos ladrones a su lado, en medio de soldados, es una cosa muy gráfica, hermanos, para que nosotros entendamos el corazón de la confesión. Por un lado está nuestra naturaleza humana, que lo único que sabe hacer ante su inmundicia es maldecir a Dios, es maldecir su suerte, que lo único que sabe es a duras penas reconocer en lo que está pasando y querer justicia. Pero por el otro lado está el cristiano, que de la misma manera sufre lo mismo, sufre la misma cruz, sufre la misma aflicción, pero es muy distinto, que su clamor a Dios no es en reproche, sino en clamor, sino en vindicación. Señor, acuérdate de mí. Y hermanos, qué interesante es que entender que la cruz de Jesús, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, está en medio de nosotros. Porque, hermanos, para nosotros, el hecho de que la cruz de Jesús esté entre nuestra humanidad, que solo sabe maldecir, y nuestra cristiandad, que sabe refugiarse, es el que hace que nosotros, esa conclusión a la que nos lleva la vida tan horrible en la que vivimos, no sea la única a la que tengamos acceso, sino que después de haber padecido un poco, como dice San Pedro, podamos vivir esta promesa que el Señor Jesús le hizo a este ladrón: y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, yo les puedo decir una cosa: así como Jesús llevaba muchas más cargas que su simple cruz física, ese ladrón, en cuanto escuchó la absolución de labios de Jesús, lo único que llevó a cuestas a partir de ese momento fue el peso de su cruz física. Porque todo el peso de su maldad, todo el peso de su condenación, se lo echó Jesús sobre sí mismo, y ese hombre fue salvo. De manera, hermanos, que muy seguramente en la vida de ese ladrón, las palabras de San Pablo fueron más que ciertas: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu cruz que presentaste para nosotros, que has puesto en medio de nuestra naturaleza humana y de nuestra naturaleza cristiana, Señor, es la que nos concede la oportunidad, Señor, de poner fin a esa única opción que tenemos, que es la miseria, que es, Señor, el sufrimiento, que es la amargura de espíritu, Señor. Y gracias te damos porque cuando moriste en esa cruz, tú quitaste de nosotros todas esas cargas, Señor, que no pudiéramos llevar sobre nosotros. Tú quitaste de nosotros todo el peso de nuestra eternidad, Señor. Y al triunfar sobre la muerte, Señor, 3 días después, también nos abriste una nueva oportunidad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque como cristianos, el único peso que debemos llevar sobre nosotros es el de nuestra vida, el de nuestras enfermedades, Señor, a sabiendas, Señor, que tú has llevado el peso de nuestra eternidad, y en tus manos estamos seguros, Señor. Y te pedimos, Padre, que cuando en nuestra vida nos sintamos abandonados por el mundo, cuando en nuestra vida, Señor, nos sintamos olvidados por quienes amábamos, por quienes confiábamos, Señor, podamos decir como este ladrón, que te acuerdes de nosotros cuando vengas en tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, que tu cruz verdaderamente nos restaure, que tu cruz verdaderamente nos salve, Señor, y que sanes todas nuestras heridas, Señor, como te pedimos siempre. En tu nombre, Señor, a quien alabamos en este día. Amén.